Una ciudadana venezolana está viviendo un drama en Bogotá. A ella le robaron su bolso con el dinero, tarjetas y documentos de identificación. Hoy no tiene cómo salir del país colombiano y lo peor es que por no reintegrarse a tiempo, perdió su empleo en Estados Unidos, país donde reside. Ella es Ciole Montero, una ciudadana venezolana de visita en Colombia, quien 4 horas antes de salir hacia los Estados Unidos, donde reside, departía en un restaurante, cuando unas personas que se hicieron pasar por clientes le robaron el bolso. En el video se ve la familia de la mujer compartiendo un almuerzo. A su lado, 2 personas que los observan. El hombre de saco azul habla por teléfono, mientras su pareja, la mujer de saco negro, pide a quien atiende que le arregle la mesa para 6 personas. Luego, los ladrones se desplazan hacia una de las plantas cercanas a la familia, aprovechan la distracción y a través de ellas robaron el bolso. Ciole Montoya dice que perdió todo, hasta su trabajo. Ha ocasionado muchos problemas para mí. Perdí mi trabajo relacionado a esto porque tenía que haber llegado el lunes, me estaban esperando el lunes para recomprarme mi trabajo. Ahora no sé qué va a pasar con mi vida, estoy presa en un país que no es mío. Estoy teniendo problemas para sacar mi pasaporte. Ella acepta su error. Haber dejado mi cartera en el respaldo de la silla, me distraje. Ese fue mi error, me confié. En medio de su desesperación, ella sostiene que no siente apoyo de las autoridades. Sí, se siente uno desprotegido por las autoridades porque pues yo quisiera más colaboración, que investigaran, que cogieran el video. Según la policía, cada hora son capturadas 2 personas señaladas de cometer un hurto. En lo corrido del año en Bogotá, 18.000 personas han sido detenidas por este delito.